¿Alguna vez has sentido que leer la Biblia es como intentar montar un puzzle gigantesco pero sin tener la foto de la caja? Si es así, que sepas que no te pasa solo a ti. La buena noticia es que no tenemos por qué hacerlo solos. Hay todo un equipo de especialistas. Piénsalo como una especie de vengadores intelectuales, que nos ayudan a que todas las piezas encajen. Hoy vamos a conocer a estos arquitectos de la fe, para que la nuestra sea más sólida, más profunda y sobre todo más real. A ver, pensemos en un versículo que seguro que nos sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo. ¿Significa eso que de repente podemos levantar un coche o salir volando? Pues va a ser que no. Este es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos ayuda. Entender la Biblia no va solo de leer las palabras, va de entender el mundo que había detrás de ellas. Y claro, sin las herramientas adecuadas, es facilísimo perderse. Así que, en los próximos minutos, vamos a conocer a nuestro equipo de expertos. Primero al detective, el que investiga la escena del crimen del texto original, el biblista. Luego conoceremos al arquitecto, que coge todas esas pistas para construir un edificio de creencias que tenga sentido, el teólogo. Y por último, al investigador, que se asegura de que todo esto se basa en hechos reales, el historiador. Al final, veremos por qué este equipo no es un lujo, sino algo esencial para nuestra fe hoy en día. Venga, empezamos con el detective del equipo, el biblista. Imagínate a esta persona con una lupa, pero en vez de mirar huellas dactilares, está examinando manuscritos superantiguos. Su misión es viajar en el tiempo, a la escena original, para entender qué se dijo exactamente y por qué. A ver, la clave aquí es que el biblista es un experto académico. Su trabajo no es tanto decirnos qué tenemos que hacer hoy, sino descubrir qué significaba ese texto para la gente que lo escuchó por primera vez. Y para eso usan herramientas como el dominio de los idiomas originales, el hebreo y el griego, y un conocimiento súper profundo de la historia y la cultura de la época. Esta cita de N. T. Wright, que es un biblista muy reconocido, lo clava. No se trata de forzar nuestras ideas en el texto, sino todo lo contrario. Es sumergirnos en su mundo para captar el mensaje que el autor quería transmitir. Es un trabajo que requiere muchísima humildad y rigor. Y aquí es donde vemos la magia del detective. Si cogemos un versículo como «no juzguéis» y lo sacamos de contexto, puede parecer que nunca podemos decir si algo está bien o mal. Pero el biblista nos enseña el panorama completo. Jesús le estaba hablando a líderes religiosos que eran unos hipócritas. Así que el mensaje no es «nunca opines», sino «no juzgues con una doble moral». La diferencia, como ves, es abismal, y nos libra de usar la Biblia como si fuera un arma. Ojo, que aquí hay una distinción súper importante. Una cosa son los estudios bíblicos, que es la disciplina académica, rigurosa, crítica, y otra cosa es el estudio de la Biblia, lo que solemos hacer en la iglesia, que es más una práctica devocional. Las dos son importantes, pero tienen objetivos diferentes. El trabajo del biblista es el que alimenta y da una base sólida a nuestro estudio personal. Muy bien, pasemos ahora al arquitecto. Una vez que nuestro detective, el biblista, ha recogido todas las pistas del texto, entra en escena el teólogo. Su trabajo es coger todo ese material y construir algo coherente, algo que se sostenga. El teólogo se hace la gran pregunta. Vale, ¿qué enseña toda la Biblia sobre este tema en concreto? No se quede con un versículo aislado. Lo que hace es conectar los puntos a lo largo de toda la Escritura para formular lo que llamamos doctrinas, que son como las grandes verdades de nuestra fe. Y para levantar este edificio doctrinal, los teólogos usan dos tipos de planos, por así decirlo. Por un lado, la teología bíblica, y por otro, la teología sistemática. Son distintas, pero se necesitan la una a la otra. Fíjate en la tabla, que lo explica genial. La teología bíblica es como seguir el hilo de una serie. Rastrea un tema, por ejemplo, el templo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ve cómo va evolucionando en la gran historia de la redención. En cambio, la teología sistemática va por temas. Coge todo lo que la Biblia dice sobre la salvación, lo junta y lo organiza en una doctrina clara y ordenada. Conceptos como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, cómo funciona la salvación, los grandes pilares de nuestra fe. Todo esto es el resultado del trabajo de los teólogos, que construyen estas doctrinas con los materiales que los biblistas han sacado con tanto cuidado de la Escritura. Y llegamos al último miembro del equipo, el investigador. Y su papel es fundamental porque nuestra fe no se basa en cuentos o leyendas, ¿verdad? Se basa en afirmaciones sobre cosas que pasaron en un lugar y un momento concretos de la historia. El historiador se acerca a la Biblia con sus propias herramientas para ver si las afirmaciones históricas que hace se sostienen. ¿Existió de verdad un tal Poncio Pilato? ¿La crucifixión fue un evento real, público? El historiador busca respuestas basándose en las pruebas que tenemos.
Este ejemplo del historiador Mike Licona es buenísimo para entenderlo. Un historiador puede analizar los datos y decir con bastante seguridad que Jesús murió crucificado. Esto es un hecho histórico que se puede verificar. Pero la segunda parte, eso de «por nuestros pecados», es una afirmación teológica. Explica el significado de ese hecho y eso ya es trabajo del teólogo, no del historiador. La propia cita de Licona lo deja clarísimo. Cada uno tiene su campo. El historiador nos da la confianza de que nuestra fe tiene una base en la realidad, pero en la interpretación de esos hechos, lo que significan para nosotros, eso ya requiere fe y el trabajo del teólogo. Cada uno en su sitio y todos son indispensables. Vale, ya hemos conocido al detective, al arquitecto y al investigador. Pero a lo mejor te estás preguntando, ¿y a mí esto en qué me afecta? ¿Qué tiene que ver con mi día a día en la iglesia? Pues la respuesta es sencilla. Tiene que ver en todo. Aquí está el resumen perfecto. El biblista nos da claridad, para que no interpretemos los versículos como nos dé la gana. El teólogo nos da coherencia, para que nuestra fe sea un edificio fuerte y no un montón de ladrillos sueltos. Y el historiador nos da confianza, anclando nuestra fe en la historia, en el mundo real. Juntos nos dan una fe que es profunda, inteligente y que se puede defender. Y todo esto nos deja con una pregunta final. En este mundo de respuestas de 30 segundos en TikTok, ¿estamos dispuestos a cultivar una fe que vaya más allá de la superficie? Este equipo de especialistas nos enseñan que hay un camino. Un camino que exige esfuerzo, sí, pero que al final nos da una fe capaz de aguantar las dudas y las tormentas de la vida. Y quizá, solo quizá, ese es el tipo de fe que más necesitamos ahora mismo.